acá lo que tenemos es, vamos a hacer dos hojas, ¿sí? Una con la explicación de cómo hallar celdas cada n filas y una cómo hallar cada n columnas, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la diferenciación. Entonces, básicamente, tenemos un rango con nombres, ¿sí? Distintos nombres, no es un rango nombrado, esto es con un rango con nombres, simplemente celdas con nombres. Vamos a utilizar de ejercicio, ¿sí? Y vamos a construir en la columna C, queremos los nombres de resultado, pero cada 4 celdas de nombres sin considerar el primer valor, es decir que, por ejemplo, en este caso Mario no lo queremos considerar, sino que vamos a querer 1, 2, 3, 4, el primer valor que queremos es Claudia, después 1, 2, 3, 4, el que sigue Susana, ¿se entiende? Y la otra alternativa va a ser también cada 4, pero sí considerando el primer valor como el primero inicial del rango de resultados. Entonces, en este caso el primero va a ser Mario. Después vas a tener 1, 2, 3, 4, el siguiente es Manuel, ¿se entiende? 1, 2, 3, 4, el siguiente es Pedro y así. Es decir, de un caso no consideramos el primero y ya empezamos a contar los 4 que necesitamos. Y del otro caso contamos el primero y ahí partimos para contener los 4. Es decir, va a haber un desfase de una celda hacia abajo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, esto que hice acá es justamente porque vamos a ver paso por paso el desarrollo de esta forma, ¿sí? Y van a ver cómo aplicamos la función de ref para entender cómo llegamos al resultado de esa fórmula avanzada, ¿sí? Bueno, entonces, comenzamos. Cada 4 por fila, ¿sí? Vamos a empezar con la construcción de la columna C y por fila, es decir, hallar cada n filas y sin considerar el primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a construir. Vamos a hacer igual fila y vamos a seleccionar cualquier valor, ¿sí? De la primera fila. Esto es indistinto. Yo podría poner A1, B1, C1, D1, cualquier valor de la primera fila que esté dentro, cualquier celda de referencia que esté dentro de la primera fila va a servir para esta fórmula. Vamos a poner C1 en este caso porque por un tema de que está sobre la columna de resultados, pero en realidad recuerden, es cualquier valor, ¿sí? Esto va a devolver 1. ¿Por qué va a devolver 1? Siempre va a devolver 1 porque cualquier celda que seleccionemos que esté dentro de la primera fila, al aplicar la función fila, me va a devolver la fila en la que está esa celda, ¿se entiende? Entonces siempre va a ser 1. Y ese es el truco inicial que vamos a utilizar para poder construir un patrón a la vez que arrastramos hacia abajo ese valor, ¿sí? Porque si yo arrastro hacia abajo esto, ¿qué sucede? ¿Ven? Va avanzando a un valor secuencial de cada fila, y si yo arranqué en la celda AC1, que es la fila 1, la siguiente celda va a ser C2, que corresponde a la fila 2, la siguiente C3, que corresponde a la fila 3, y así. Es decir, así construimos una serie secuencial de valores numéricos partiendo de la función fila, ¿sí? Y vamos a ver por qué utilizamos la fila y no una serie secuencial, ya van a ver. Ese sería el primer paso. Entonces, ¿cómo sería el siguiente paso? Bueno, yo podría decir entonces que a la misma función fila, ¿sí? Vamos a englobarlo en paréntesis, C1, ¿sí? La quiero multiplicar por 4. Entonces, el primer valor va a partir de la fila 1 por 4 va a ser 4. Y si esto lo arrastro hacia abajo, fíjense que ya construimos un patrón de múltiplos de 4. Es decir, que va avanzando una secuencia numérica sumando a 4 valores por valor, ¿sí? Es decir, acá ya construimos un patrón numérico que tiene correlación con lo que estamos buscando, que es un resultado de búsqueda de uno de esos nombres cada 4 celdas del rango. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces acá lo que hicimos fue fila y fila por 4. Arrastramos hacia abajo y tenemos ya el patrón de los de 4. Digamos, vamos sumando cada vez 4 a cada valor anterior, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es a esa función fila, ¿sí? De C1 y que hicimos por 4, lo que vamos a hacer es restarle 1. ¿Por qué le restamos 1? Ahora no se va a entender bien por qué, porque yo les había explicado que era por 4, pero básicamente esto tiene que ver con, digamos, porque por ahí no se va a entender ahora, lo vamos a entender al final, pero si quieren la explicación teórica, lo básico, lo que esto, ¿por qué colocamos el 1? Básicamente porque la función de ref no incluye la celda de referencia cuando se aplica el argumento de fila. Entonces tenemos que restar 1 para construir a partir del valor necesario. Si esto fuera, por ejemplo, cada 3, acá en vez de por 4 habría que colocar un por 3, ¿sí? Digamos, lo único que cambiaría es este valor, pero el menos 1 siempre hay que incluirlo. Bien, en este caso de no considerar el primero. Por ahí no se entiende ahora porque ya van a ver bien más adelante. Entonces, arrastramos hacia abajo y básicamente lo que tenemos es lo mismo. Vamos sumando a 4, pero partimos en vez de 4 y sumar 4 cada vez, partimos de 3 y sumamos 4 cada vez. ¿Me siguen? Entonces tenemos 3 más 4, 7, más 4, 11, más 4, 15. Y así sucesivamente hasta el último valor que necesitemos. En este caso, yo acá apliqué 4 filas, ¿sí? de valores porque digamos esto cada 4 y ya no necesitamos más celdas de resultado, ¿sí? Perdón, entonces,
Ese sería el paso 3. Entonces, lo que podemos hacer ahora, y acá viene la parte compleja, ¿sí? Es aplicar la función desref a todo ese cálculo y utilizando toda esta estructura que tenemos acá como argumento de fila. Vamos a copiarlo, ¿sí? Esto es un poco complejo, ahora lo vamos a explicar bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es, fíjense, vamos a colocar desref. La celda de referencia de la cual vamos a partir va a ser obviamente la primera celda de resultado, el primer nombre, ¿sí? Eso va a ser siempre así. Esto lo vamos a fijar de forma absoluta con F4 o con los símbolo pesos, justamente para poder arrastrar hacia abajo y que esa referencia desde el primer valor se mantenga vigente, ¿sí? Y fíjense, el siguiente argumento obligatorio de filas, lo que vamos a colocar es justamente ese desarrollo que hicimos, ¿sí? De la función fila. Fíjense, yo copio, ¿sí? Esto es exactamente lo que habíamos hecho en el paso 3, ¿ven? Fila C1 por 4 menos 1. Y como argumento de ancho, como argumento de columnas vamos a colocar 0, porque en este caso no hay desplazamiento de columnas, es todo hacia abajo, es todo, sí, todo por filas el desplazamiento, no por columnas, ¿sí? Bueno, le damos Enter a esto, arrastramos hacia abajo y automáticamente tenemos, fíjense que en el último caso no da porque ahora van a ver por qué, por los patrones de correlación, fíjense que este sería el resultado. Si yo todo esto lo copio acá, que es donde queremos el resultado, arrastramos hacia abajo, ¿sí? Y fíjense que automáticamente tenemos Claudia, que sería cada 4 sin el primero. Fíjense, 1, 2, 3, Claudia. Perfecto. El siguiente debería ser Susana. Fíjense, 1, 2, 3, 4, Susana. El siguiente sería Adrián. 1, 2, 3, 4, Adrián. Y como el siguiente, ven, es 1, 2 y ya no hay más valores, ya me empieza a devolver ceros, ¿sí? Como que no hay más valores. Pero así logramos entonces hallar celdas cada 4 filas sin considerar el primer valor del rango original, ¿sí? Ahí tenemos el primer resultado de cálculo. Ahora bien, si lo que queremos es arrastrar hacia abajo y que, por ejemplo, estos ceros no aparezcan más cuando ya no hay valores de más, simplemente podemos englobar esto con una función condicional sí, ¿sí? Es decir, lo que podemos hacer, hay muchas formas de hacer esto, pero por ejemplo una básica sería, ¿no? Hacer sí, si todo esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, que me devuelva vacío. Caso contrario, que me devuelva justamente el cálculo, ¿sí? Le damos a Enter. Arrastramos hacia abajo y automáticamente tenemos lo mismo, pero si aparece un 0 va a ignorar el resultado de error, entonces ahí tenemos limpia el rango de resultados, ¿sí? Bueno, eso sería una de las formas de resolver. Ahora bien, si nosotros queremos considerar hallar cada celdas, cada 4 filas, pero considerando el primero, fíjense el truquito de lo que vamos a hacer. Fíjense, yo voy a copiar el cálculo anterior, vamos a hacerlo porque acá tenemos que hacerlo 2 instancias y no quiero complejizar. Vamos a volver atrás esto. Ahí está, no importa esto del 0. Eso por sí es opcional, ¿no? Si lo quieren evitar. Pero fíjense, voy a copiar la fórmula anterior, ¿sí? Y lo único, fíjense lo curioso de esto. Lo único que vamos a cambiar de esta ecuación, ¿sí? Es el por 4 y el menos 1 los vamos a invertir. Entonces, donde está el por 4, colocamos menos 1. Y donde está el menos 1, colocamos por 4. Y ahí está toda la magia. Ahora explicamos por qué. Damos Enter. Arrastramos hacia abajo. Uy, perdón. Y automáticamente tenemos el resultado de hallar cada 4 celdas. Hallar celdas cada 4 filas, considerando el primer valor. Fíjense, Mario es el primero. Después tenemos 1, 2, 3, 4. Manuel es el que sigue. 1, 2, 3, 4. Pedro es el que sigue. 1, 2, 3, 4. Perdón. 4, Laura es el que sigue. Y obviamente después ya no hay más, ¿sí? Entonces, ahí tienen las dos formas y las dos modalidades. Uno es hallar celdas cada 4 filas considerando el primero. Y el otro es hallar celdas cada 4 filas, sin considerar. Y este es considerando el primer valor del rango de resultado, ¿sí? Entonces, recuerden, si quieren englobar esto con la función sí, por ejemplo, para evitar el 0, ¿sí? Lo pueden hacer. Y si quieren cambiar el patrón de cada n valores, si por ejemplo queremos que sea cada 5 en vez de cada 4, por ejemplo, simplemente lo que hay que cambiar dentro de la ecuación es el por 4 por 5. O sea, el número que estamos multiplicando es el que cambia el patrón, ¿sí? Es lo único que hay que cambiar. Fíjense, yo le doy por 5 acá, le doy a Enter, voy para abajo, y fíjense que ahora el patrón cambia por 5. Es decir, Mario, 1, 1, 2, 3, 4, 5, el siguiente Jorge. 1, 2, 3, 4, 5, el siguiente es Ernesto, y así, ¿sí? Eso es, para cualquiera de las dos fórmulas es distinto, lo único que hay que cambiar es ese multiplicador, ¿sí? Y lo que les quería mostrar es por qué tuvimos que hacer ese cambio. Vamos a volver atrás, ¿sí? Ahí está Mario, ahí está, ¿no? Sí. Básicamente la inversión lo que hace es que a la fila, antes de multiplicarlo por 4 para construir el patrón, ya le restamos 1 para poder arrancar desde el valor anterior a la primera fila que seleccionamos, que sería 0, ¿se entiende? Entonces 0
por 4, 0, entonces ya construye desde 0 el primer patrón a seguir. Entonces, básicamente, esas son las dos instancias de construcción de esta fórmula. ¿Sí? Acá lo íbamos a hacer paso por paso, pero digamos, era lo mismo, solamente que invertimos ese resultado. Lo hice más rápido y más sencillo así. ¿Sí? Entonces, recuerden, estas son las dos modalidades, ¿sí? Para hallar celdas, cadenas y filas, en función de si queremos considerar el primer valor o no, para empezar la cuenta, ¿sí? Consecutiva de ese patrón. Bien. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora a hallar celdas cada n columnas. Es decir, ahora fíjense que el rango de nombres está en una fila, no está en una columna, ¿sí? Y el avance va a estar obviamente dado por valores hacia la derecha, no valores hacia abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar celdas cada cuatro columnas, ¿sí? Sin considerar el primero, y cada 4 columnas considerando el primero. Entonces, en este caso, el cambio grande que vamos a hacer, acá abajo vamos a hacer, ¿sí? Los ejercicios. Vamos a hacer uno, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, en realidad esto también. Después le aplicamos la inversión. Entonces, para el primer caso, hallar celdas cada 4 columnas sin considerar el primer valor, es decir, Mario no nos interesa, sino que queremos 1, 2, 3, 4, que el primero sea Claudia, ¿sí? Lo que hacemos es, en vez de colocar la función fila, vamos a colocar, obviamente por inversión, la función columna, ¿sí? Y en este caso, en vez de seleccionar la primera celda, ¿se acuerdan que era cualquier valor de la fila 1? En este caso lo que necesitamos es cualquier valor de la columna 1, ¿sí? Es decir, A1, A2, A3, A4. Mientras sea A y un número, está todo bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos colocar A3, ¿sí? Porque es la que comienza esta fila, ¿sí? Pero es lo mismo, es cualquier valor de la columna A. Entonces, si le damos Enter a esto y arrastramos hacia la derecha, ¿sí? Tenemos lo mismo, una serie secuencial numérica, al igual que como hicimos con las filas. Entonces, el siguiente paso, hacemos lo mismo. Hacemos que el paso anterior, hacemos columna de A3, ¿sí? Y esto lo multiplicamos por 4. Entonces, de esa forma tenemos lo mismo. Es multiplicar cada uno de estos valores secuenciales por 4, ¿sí? Y se va sumando 4 al valor anterior. El siguiente paso, como vimos antes, va a ser de nuevo columna A3, ¿sí? Por 4, y le vamos a agregar un menos 1 al final. Entonces comenzamos desde un valor anterior, ¿sí? Bueno, siempre sumando 4, que es el patrón que queremos nosotros, cada 4. Y por último, lo que vamos a hacer es, justamente, vamos a copiar, si hacemos más rápido, copiamos esta sintaxis, ¿sí? Y lo que hacemos, y fíjense que acá sí cambia algo, vamos a hacer, fíjense, desref. En este caso, la celda inicial, recuerdan que en el caso anterior era la primera celda del nombre, el primer nombre del rango original. Bueno, en este caso, obviamente también tiene que ser el primer nombre del rango original. En este caso está en B1, no está en A2. ¿Se acuerdan que era A2 antes? Entonces B1 lo fijamos a valor absoluto para que podamos arrastrarlo, ¿sí? Y acá está el truco, que en este caso, recuerdan que antes habíamos utilizado como argumento de filas lo que habíamos obtenido del paso 3, toda esa sintaxis del paso 3, y columnas habíamos puesto 0 porque no nos desplazábamos por columnas, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso es distinto, es al revés, lo que queremos es desplazarnos, sí, por columnas, pero no por filas. Entonces, lo que vamos a hacer es fila, vamos a colocarle un 0, porque no nos queremos desplazar en filas, pero en columnas sí colocamos la sintaxis, ¿ven? La sintaxis del paso 3, ¿ven? Mírenlo acá arriba porque acá se chico. ¿Ven? 0 como argumento de fila, porque no queremos desplazo de fila, pero en columnas colocamos toda la instancia del paso 3, ¿sí? Entonces, a esto lo cerramos, le damos Enter, arrastramos hacia la derecha en este caso, y automáticamente tenemos el mismo resultado, pero en patrón de columnas, ¿sí? Es decir, cada X columnas y no filas. Fíjense, Claudia, sin considerar el primero, vamos a ponerlo acá arriba, así ponemos el resultado en la celda correcta, ¿sí? Arrastramos hacia el costado y tenemos lo mismo. Fíjense, Claudia es el primer valor, la primera celda cada 4 sin considerar el primero, es decir, tenemos Mario, Ana, José, Claudia. Fíjense, Claudia, Manuel, Jorge, Liliana, Susana, y tenemos Susana. 1, 2, 3, 4, Adrián, y tenemos Adrián. Y ya el que sigue, ven, ya da resultado error, entonces da 0, ¿sí? Recuerden que esto lo pueden englobar en un condicional sí u otra forma de cálculo para ignorar celdas de error o celdas con 0, ¿sí? Pero bueno, esa sería la primera instancia. Entonces recuerden, lo importante, utilizar la función columna en vez de fila e invertir los argumentos de filas y columnas de la función de ref. Cuando necesitamos columna, colocamos 0 en filas y toda esta sintaxis en la parte de columnas, y cuando queremos una función de ref en función de filas, colocamos la sintaxis en filas y en columna 0, ¿sí? Ese sería un poquito el truquito de esto. Bueno, y cada 4 considerando el primero, fíjense, copiamos del caso anterior, y básicamente lo que vamos a hacer es, como les enseñé antes, es invertir el por 4 y el menos 1. Entonces, colocamos
donde está el por 4, menos 1, y donde está el por 4, el menos 1 por 4. Fíjense qué fácil. Y así arrastramos hacia la derecha y obtenemos tenemos la cantidad de celdas, ¿sí? Tenemos cada celda, cada 4 columnas, ¿sí? Considerando el primero. Entonces, si el primero es Mario, después contamos 4, tenemos 1, 2, 3, 4 Manuel, entonces tenemos Manuel, 1, 2, 3, 4 Pedro, tenemos Pedro, y 1, 2, 3, 4 tenemos Laura, ¿sí? Y ya que sigue, da el resultado de error, ¿sí? Pero bueno, eso es un poquito para explicar más en profundidad cómo es el desarrollo de estas fórmulas que están en el video de la semana y que ya pueden ir a revisarlas si la desean. También está para que puedan copiar la fórmula en el link de la descripción del video. Ahí nos manda a la página web donde está el artículo explicando esto, y ahí tienen también para copiar la sintaxis, ¿sí? Pero bueno, esto era un poquito como un método, ¿sí? Combinando justamente desref y fila o desref y columna para generar un patrón de cada X celdas, ¿sí? Y hallar justamente las celdas cada ese patrón de n en función de filas o columnas que queramos aplicar, ¿sí?